¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tengo aquí a mi lado a entrevistado, exministro de gobierno, profesor universitario, ha tenido grandes alumnos. Sí, por ahí uno. Joaquín Lavín, gracias por estar con nosotros. Joaquín, ex candidato presidencial además. ¿Cómo ha estado? Bien, dentro de todo, hemos estado viviendo algunas situaciones Sí, pues está familiares una complejas, tú lo sabes, digamos. Sí, bueno, sabe todo el mundo. Sí, sabe todo el mundo, sabe todo el mundo. Salido, Así que, sí, pero ahí hay que tratar de estar apoyándonos en todo lo que se pueda. Pero trabajando igual, Universidad del Desarrollo e Instituto de Emprendimiento. Joaquín Lavín, sacaste un libro del cual vamos a hablar en un ratito, que se llama Chile, ahora es cuando, donde mucha gente va a decir, oye, pero después de leerlo, yo me lo leí rápidamente, va a decir, Joaquín Lavín es el que está proponiendo que hagamos toda una inversión en economía verde en el país. Suena un poquitito como eso ecologista, medio fanático. Pues está lejos de eso, ¿eh? No, está lejos de eso. Pero sí, haces básicamente una revisión de la situación económica chilena y sobre todo dices, mira, para el futuro tenemos que hacer economías verdes. Exacto, en el fondo lo que dice el libro es, primero, digamos, la oportunidad que tiene Chile. Y por eso yo digo, estamos sentados sobre una mina de oro, que tiene que ver con la naturaleza, la geografía, el clima. Y quizás no nos damos cuenta que estamos sentados arriba de una mina de oro. Segundo, al mismo tiempo nos estamos transformando, y hay que transformarse más todavía, pero ya hay pasos importantes en una transformación productiva de Chile hacia una economía verde. Eso está ocurriendo y tiene que ocurrir mucho más. O sea, es la contribución que hace Chile a la lucha contra el calentamiento global, digamos. Pero el libro hace una crítica, dice, oye, tenemos esta oportunidad, pero de alguna forma tenemos a Chile un poquito amarrado. Eso es voy a mostrar ahí Sí, a los jóvenes no les hace sentido probablemente esto de Gulliver en el país de los liliputienses. ¿Verdad? De los liliputienses, sí, porque que lo amarran a Gulliver para que no una historia, se digamos, de que Gulliver lo amarraban, y lo amarraban tanto que este gigante no se podía mover. Entonces, muestra un poco cómo Chile lo fuimos amarrando desde hace ya, no sé, unos 15 años. Y lo paramos bastante. Y tercero, pues cuento, ya es una opinión personal, digamos, cómo yo creo que hay que desamarrar Chile. De eso se trata el libro. A ver, y para no hacer un spoiler, pero para decir, a ver, ¿cómo hay que desamarrar a Chile según tú? Básicamente yo creo que se requiere como un nuevo pacto social. O sea, hoy día el pacto social anterior ya murió, digámoslo así, el que permitió un crecimiento por muchos años, y ahora hay que buscar uno nuevo, que tiene que ser algo así como decirle a la familia, mire, ustedes tienen que hacer esto, familia chilena, ahora viene esta etapa, hay que hacer esto, pero al mismo tiempo yo a ustedes los voy a transformar de verdad en socios del crecimiento y los voy a transformar de verdad en socios de la eficiencia del gasto público. Y eso ustedes lo van a ver directamente en su bolsillo, digamos así. Sí, por ahí va la propuesta. Es un dividendo ciudadano. Tú haces ahí y relatas en el libro un par de experiencias en Alaska, unas en países nórdicos, donde efectivamente se genera una relación virtuosa en términos de la población, independientemente de cuáles sean las ideas políticas, y reciben inmediatamente una recompensa. Efectivamente, yo creo que eso en Chile se perdió, porque nosotros tenemos el cobre, el litio, todo lo que tú sabes, pero suponte tú, si yo vivo en Valdivia, ahí trabajo en Valdivia, en otra cosa, digo ya, el litio en el Salar de Atacama, este proyecto, o el proyecto de hidrógeno verde en Magallanes, ¿en qué me va a beneficiar a mí? Y la forma tradicional de responderle era, bueno, se crece la economía, va a haber más trabajo, pero al mismo tiempo el Estado va a tener más recursos para pagar políticas sociales. Esa parte se quebró. O sea, la gente ya no cree en eso. No va a llegar, se van a farrear la plata, va a haber pura burocracia. Entonces, hoy día hay cada vez más la tendencia en diferentes países. Esos dos son ejemplos de fondos soberanos que está proponiéndose aquí, pero la tendencia es como que las políticas estatales más bien van en beneficio directo, son como en plata. No en burocracia que llegue a una parte, sino que son directas. Entonces, aquí se está proponiendo la creación de un fondo que reparte dividendos a las personas, a las familias, digamos, y que se llena por dos vías. Uno, por la vía de que cada vez que la economía crece más allá de un cierto porcentaje, esa plata no va a recaudación fiscal, va a recaudación fiscal, pero el fisco la pone en el fondo.
Y segundo, si tú reduces el gasto público, un porcentaje de esa reducción, 50%, va también a este fondo. Y vas llenando este fondo y este fondo al cabo de un tiempo empieza a repartir dividendos. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que yo quiero? Que cuando se cae el proyecto, no sé, pues de 11.000 millones de dólares de HNH de hidrógeno verde en Magallanes, la gente diga, pero no puede ser, yo no quiero que se caiga este proyecto. Quiero que respete el medio ambiente, que las aves patagónicas no se vean afectadas en su migración, pero quiero que se haga. Y tú puedes lograr ese equilibrio. ¿Y por qué quiero que se haga? Porque además, si se hace, esto va a ir en mi beneficio directo, porque esto va a ir a este fondo. Eso es lo que se busca con esto. Ahí, Joaquín Lavín, hay un punto muy importante que tú lo mencionas varias veces en el libro, que tiene que ver con que para que eso suceda, lo que se llama permisología, la cantidad de barreras para iniciar una inversión, tiene que ser razonable y no algo que termine siendo un freno a la inversión. Sí. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esto de la permisología, este libro lo presentó el presidente Freire, todo esto. Ahí él habló de que la permisología era como una palabra chilena, que cuando uno afuera habla de la permisología, ¿qué es eso? Pero en el fondo todos sabemos qué es eso, sí. Porque la permisología está en todo. Desde sacar carnet de identidad, digamos, hasta sacar carnet de chofer, hasta hacer un proyecto de 10.000 millones de dólares. Entonces, en el fondo, durante los últimos años, pero 10, 15, le fuimos poniendo como palitos en la rueda a la economía. O sea, los motores del crecimiento los fuimos como llenando de capas de grasa. Estos son los hilos que atrapan a Gulliver. Sí, a Gulliver. Y los fuimos como frenando. Y son diferentes razones. La permisología es como transversal. Pero hay otras. Suponte tú, no sé, pues, si yo sé que hay incendios en el sur y los incendios son intencionales, entonces obviamente replantar un bosque para un pequeño propietario, ¿para qué lo voy a replantar si después me lo van a quemar? O la pesca, digamos, si yo digo, pucha, pero la pesca ahora ya no hay concesiones nuevas de salmón, entonces no me voy a meter. O sea, fuimos parando cada uno de los sectores. El cobre, por ejemplo. Bueno, pero si el proyecto se demora 10 años, o si una desaladora se demora 11 años, entonces va a haber que hacer algo como disruptivo en esta materia. Ahora, cualquiera sea el próximo gobierno, si quiere que la economía crezca, tiene que ser disruptivo. Eso te voy a preguntar, porque la novedad más probablemente notoria en tu libro es que tú dices, mira, para esto hay que hacer un nuevo pacto social. O sea, la palabra pacto social en tu sector de repente causa, pero escozor. ¿Qué es esto? Pacto social es tener que estar de acuerdo con el otro lado. Pero tú dices, mira, no hay posibilidades de hacer las cosas eficientemente y aprovechar esta oportunidad si es que no se hace un nuevo pacto social. ¿Qué tipo de pacto social sería ese? Tiene como dos niveles. Primero, tiene que ser políticamente transversal, porque en el fondo cualquiera sea el próximo gobierno, suponte sea un gobierno de centro-derecha, por ejemplo. Igual si yo quiero terminar con regulaciones, si yo quiero decir, mira, los proyectos en vez de demorarse 10 años, tienen que demorarse por lo menos igual o un poquito menos que Brasil, Argentina y Uruguay, que son como nuestros rivales en el hidrógeno verde, Uruguay, en Brasil, en los bosques. Entonces, en el fondo, no es que yo diga tengo que reducir los tiempos de los permisos 30%, no, yo tengo que hacer algo disruptivo, tengo que bajar 4 veces el número de años que se demoran, de 10 años o 5 veces, bajarlo a 2. Entonces, una cosa así requiere, digamos, tú vas a tener que en un futuro congreso, suponte que la derecha o centro-derecha tenga la mitad, un poquito más de la mitad, pero igual dentro de esa mitad va a haber unos republicanos, otros Kaiser, 4 o 5 de París, y no tengo idea, o sea, otros social cristianos, y al otro lado también. Entonces voy a tener que armar un puzzle que permita, digamos, un acuerdo que saque esta grasa de la economía, si no, esto no va a avanzar. Pero yo voy más al fondo de esto, que el pacto tiene que ser con las familias. O sea, a las familias chilenas hay que decirle como la firme, o sea, decir, mira, de ahora para adelante, ya, está bien, las 40 horas, los feriados, pero de ahora para adelante ni uno más de eso. Ya no podemos trabajar menos, tenemos que trabajar más, vamos a tener que esforzarnos más, vamos a tener que ser más productivos. Los hijos de ustedes tienen que preocuparte, tienen que ir al colegio. Tienen que ir al colegio. ¿Por qué? Porque los niños de 10, 11, 12 años, de sectores escolares, los sectores vulnerables, eso es lo que muestra México. Ahí es donde un niño que empieza a faltar al colegio en un sector vulnerable a las 11 o 12 años y ya deja de ir al colegio, ese niño es carne de cañón para ser soldado en narcotráfico. Entonces hay que decir a las personas, oye, tú tienes que preocuparte, tu niño tiene que ir al colegio. El Transantiago se tiene que pagar. O sea, no es posible que la mitad evada. O sea, vamos a poner reconocimiento facial, vamos a pasar multas de verdad por esto. O sea, ustedes tienen que de verdad ponerse las pilas para que este Chile vuelva a ser Chile. Pero
pero ustedes van a ser socios de esto. O sea, yo les garantizo que aquí, si la economía crece y si nosotros somos más eficientes en gasto público, se va a ir llenando este fondo y este fondo va a haber un reparto para ustedes. ¿Y por qué te digo esto? Porque después de lo que pasó con el tema de los repartos de la AFP, Sí. después de la crisis del Estado, las licencias, todo el mundo sabe que hay plata que se puede ahorrar perfectamente. Pero cuando llegue el minuto, van a empezar los problemas. O sea, cualquier presidente o presidenta futura que quiera reducir el gasto público se va a encontrar con muchas dificultades. Salvo que tú le digas, que sea la gente la que te diga, sí, ¿sabes qué más? Bajemos esto porque yo voy a ser socio de esta eficiencia. Entonces, por ahí va el Y nuevo dime pacto. una cosa, para terminar sobre el libro, para que la gente lo lea. Pero dime, ¿tú ves voluntad en tu sector, en la derecha, de poder llegar a acuerdos con, por ejemplo, la centroizquierda o la izquierda? Lo que pasa, Fernando, es que estamos en un periodo súper electoral. Electoral, Digámoslo así. cierto. Entonces, en el fondo, en los periodos electorales, Claro. nadie se atreve a hacer nada. ¿Ah? Porque todos tienen que ponerse como su propia camiseta y hablarle a su propia barra, digámoslo así. Pero si tú, cuando llegues al gobierno, porque en Chile hoy día es más fácil llegar al gobierno que gobernar. Esa es la verdad. O sea, le ha pasado a Piñera 2, le ha pasado a Boric, le ha pasado a varios ya. O sea, tú llegas al gobierno, pero después finalmente lo que quieres hacer, por diversas razones, no lo puedes hacer. ¿Ya? Entonces, esa lección hay que aprenderla. ¿Y qué significa eso? Que yo no digo que en 3 meses más se va a producir estos acuerdos, digamos. Pero alguien tiene que estarlos preparando, porque cuando asuma este nuevo gobierno, va a tener que hacer esto. Porque si no, vamos a estar en lo mismo. Vamos a seguir Oye, creciendo al 2%, y a no va a pasar propósito- nada, y a y vamos a propósito- seguir así en la mediocridad, digamos. No le vamos a cambiar la vida, no vamos a mover la aguja para nadie. Y a propósito de eso, tú fuiste candidato presidencial. ¿Te sigue interesando la política en términos de alcanzar posiciones donde se puedan hacer que determinadas cosas pasen? ¿Tienes interés, por ejemplo, en retomar una candidatura, por ejemplo, presidencial? No tengo interés electoral en este minuto. Pero sí tengo interés en Chile. O sea, sigo pensando en Chile, me interesa Chile, tengo esta vocación. Entonces, me da como, entre comillas, pena, o sea, rabia. O sea, ¿cómo no vemos la oportunidad que tenemos? Oye, si el mundo se muere por tener los productos que Chile tiene. Oye, Trump necesita tierras raras. Nadie sabe lo que son las tierras raras, pero son como unos imanes que son clave en los motores de los autos eléctricos, en los motores de las turbinas eólicas. Trump necesita tierras raras porque el 90% está en China y China no se las quiere vender. Las está buscando en Ucrania y nosotros tenemos ahí, en la zona de Concepción, en la zona de Penco. El problema con Trump en ese caso es que Entonces, ¿por qué en no? una de esas invade Europa para tener las tierras raras. Y ese es otro problema. Algo le insinúa Macri. Exactamente, Leí. le dijo algo le insinuó Exactamente. Macri sobre Chile. Claro. Y desde ese punto de vista... Pero que lo que- lo que quiero decir es que ahí la anécdota de Macri es que Macri, según él, Trump, mirando el mapa de América Latina, le habría dicho, oye, aquí estamos en Argentina, estaban en Buenos Aires en una reunión, ¿qué es lo que está ahí al lado? Chile. Ah, tú tienes que conquistarlo. ¿Por qué? Porque tiene salida a los 2 océanos. Obviamente que fuera de toda lógica lo dice Trump y ahí uno entiende lo de Canadá y todas esas cosas que dice después, pero desde el punto de vista geopolítico, aquí hay una oportunidad grande para Chile. ¿En qué sentido? Que Argentina y Brasil tienen que venderle a China. China es el gran comprador del mundo. Y le venden, pero le venden poquito. ¿Por qué? Porque irse por el Atlántico hacia China sale, no sé, 15 días más de barco, mucho más caro, mucho menos competitivo. Entonces, ¿qué? Corredores bioceánicos. Los productos argentinos van a tener que salir por el Pacífico para llegar a China más rápido. Los productos brasileños, depende de donde estén ubicados en Brasil, van a tener que salir por el Pacífico. Entonces estamos llenos de oportunidades. Entonces, volviendo a tu pregunta, no es mi interés electoral, pero sí quiero provocar un remesón. O sea, quiero tratar de que nos demos cuenta Ahora, que estamos que convengamos una cosa. la economía debería estar volando y se está como arrastrando. Eso. Convengamos una cosa, Joaquín Lavín, yo lo he dicho varias veces ya, que no es algo inusual que aparezcan en estas épocas los personajes tipo Trump, los personajes como Milei, los personajes como la presidenta italiana, digamos, son de alguna manera símbolos de un cambio que se hizo en el mundo desde básicamente los gobiernos ideológicos a los gobiernos de fuerza, de poder. Y desde ese punto de vista tú ves hoy día que parece chiste lo que dice de Canadá Trump, pero ojo, no es tan chistoso para los canadienses.
No, no es tan chistoso. Y lo que le dijo a Macri no es para nada chistoso. No, y Groenlandia también, que en fin, todo ese tipo de cosas, ¿cómo puede el ser humano político en el momento de hoy, Joaquín Lavín, terminar, en vez de siendo algo positivo, bueno, estamos en estos gallitos eternos? Tú sabes, Fernando, que a mí la política de la polarización me carga. ¿Por qué? Porque por experiencia propia me doy cuenta que la política de polarización finalmente no resuelve problemas. O sea, la reacción causa una contrarreacción y finalmente, digamos, esa contrarreacción para la otra, y la otra frena a la otra y finalmente terminas trabado. Entonces, si tú estás en pura política de pelear, de confrontar, de encontrar todo un desastre, de no rescatar ninguna idea del otro, Chile no va a desamarrarse. O sea, Chile no va a avanzar. Entonces, quiero ser una voz. Tú puedes decir, vaya a predicar en el desierto, pero hay que predicar. Que diga, oye, tenemos una oportunidad extraordinaria, no la farriemos. Pueden ser una ventana. El litio a lo mejor, pucha, ya no va a ser lo que fue hace 2 años atrás, que tenía un precio extraordinario, pero igual va a subir, igual nos conviene. Pero aprovechemos esta oportunidad que Chile tiene, porque hoy día, como quien dice, se le han alineado los astros. El mundo necesita lo que tenemos. Y nosotros estamos aquí peleando entre nosotros haciendo puras tonteras. Ahí hay un punto súper interesante, Joaquín Lavín, que lo he mencionado otras veces con otros invitados, que tiene que ver con el fenómeno de los incentivos para hacer cosas de ese tenor. Los incentivos que tienen los partidos, los incentivos que tienen las ideologías, los incentivos que tienen incluso las personas para unirse a otros, para generar algo que es una expectativa más que algo que están viendo realmente. En época electoral, como tú muy bien lo dijiste, en menos razón para generar situaciones que no signifiquen convenios electorales. Pero ¿por qué tendría que yo juntarme con alguien que es de otro sector para ver el destino de Chile si es que lo que yo quiero es ganarle la elección? Evidentemente, eso es lo que está pasando y eso es lo que puede seguir pasando. Pero si eso sigue así, esto no se va a arreglar y Chile va a seguir en la mediocridad. Entonces, obviamente que todo el mundo habla hoy día, tiene que haber una reforma al sistema político, todos dicen no puede ser que haya, no sé, 26, 27 partidos. Por ejemplo, no sé, por la centro derecha yo creo que es primera vez que va a haber, no sé, 5 o 6 candidatos presidenciales en la primera vuelta. Nunca había visto yo una cosa así. Recuerdo que una vez fuimos a la primera vuelta con Sebastián Piñera. Sí, claro. Primera vez que hubo eso. Ahora puede haber 5 o 6. Entonces, eso pasa en la derecha, eso pasa en la izquierda. Y no van a ser primarias. Está claro que, y sin primaria, todo eso está claro que todo el mundo dice que tiene que reformar el sistema político, pero yo no pongo todas las fichas ahí. Está bien, hay que reformarlo, efectivamente, tiene que haber un sistema que incentive más los acuerdos. Pero yo creo que esto tiene que ser con la gente. Por eso que yo pienso que si tú no haces socia a la gente del crecimiento, de la eficiencia del Estado, esto no va a resultar. O sea, yo creo que la gente diga, oye, pero ¿cómo es posible que este proyecto, el proyecto más grande que se ha presentado en Chile, se presentó hace un par de meses atrás, 16.000 millones de dólares, sí. Total Energy en la región de Magallanes? Yo creo que los chilenos, hoy día está pasando ahí, a lo mejor se habrán 10 años esa cuestión, yo creo que los chilenos digan, yo quiero que esto se haga. O sea, respetemos el medio ambiente, las leyes, pero que se haga. Y para eso tienen que ser socios. Déjame traerte a tiempo presente político. Tú has visto, y te lo acabo de decir, el oficialismo va a ser primaria y la oposición no. Da la sensación de que ahí hay un gallito, y yo lo escribí hace unos días en el Dínamo, que cuando tú haces primarias, tiene un factor muy importante la primaria, que si tú quieres, el conato, el combate, las discrepancias que puedan tener los distintos candidatos en los distintos partidos, tiene un tiempo limitado para que se pronuncie después. Todos están detrás de quien ganó. Sin embargo, si no haces primarias, vas a tener que estar explicándole a la gente por qué tienes que votar por mí y no por este otro que es del mismo sector. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú las carreras presidenciales? ¿Cómo ves perfilados en la derecha los candidatos y todo lo demás? Bueno, lo de la primaria es una oportunidad que se perdió, obviamente, sí. Pero también todo es relativo. Yo fui a una primaria
la perdí, Sí. y el candidato que la ganó, que en ese momento recuerdo fue Sebastián Sichel, Sí. tampoco fue el que pasó después Así es. a la segunda vuelta. Entonces, en el fondo, todos los escenarios se pueden dar. A mí me preocupa más que el escenario presidencial, me preocupa el escenario parlamentario. ¿Ah? ¿En qué sentido te digo yo? Que es ahí en el Congreso donde esto va a tener que pasar. ¿Ah? Porque, no sé, voy a dar el ejemplo de Milei. ¿Ah? Milei, alguien que ni siquiera era partidario de Milei, sino que era partidario de Patricia Bullrich, creo, que se llama Federico Stussenegger, estuvo como un año, digamos, antes de la elección, para Patricia Bullrich, revisando todas las leyes vigentes en Argentina, que eran 4.600. Me tocó participar en un Zoom con él. Entonces, revisaron ley por ley un grupito de unas 10 personas. Oye, esta ley hay que derogarla, esta ley está trabando esto, hay que cambiar este pedazo, cuál es la nueva redacción. Y cuando finalmente Patricia Bullrich después perdió y Milei ganó, él le llevó, oye, esto es como, aquí te traigo, le dijo, la piedra de David para derrotar al Goliat de la burocracia. Esto, tenéis que hacer esto. Y ahí él hizo esta ley Sí. que al final una parte se aprobó, otra parte no, digamos, pero en el fondo tú tienes que tratar de hacer algo disruptivo. ¿Ah? Esa parte me preocupa más porque eso va a requerir mayorías en el Congreso. Obviamente que yo encuentro que aquí haya 5 o 6 candidatos de derecha en primera vuelta, es una cosa inédita, que nunca había pasado. Tiene que ver Y que con- además no hagan primarias, porque podrían de alguna manera disminuir ese problema a uno. Sí, lógico. Pero no lo van a hacer. Pero eso ya no fue y Ya no no va a fue. pasar y no va a pasar, está clarísimo. Pero probablemente uno de ellos va a pasar a la segunda vuelta igual y ya. Pero me preocupa lo que va a pasar después, porque las listas parlamentarias, tú requieres obtener una cierta mayoría en el Congreso o acuerdos Claro. con la centroizquierda para que esto resulte. Ahora, Joaquín, desde ese punto de vista, ¿cuál ves tú más perfilado? Por ejemplo, tú tienes partidos en la derecha, tal cual como lo tienes en la izquierda, tienes partidos en la derecha que son históricos. Qué sé yo, a estas alturas, Renovación Nacional, la UDI, son partidos que tienen un trance bastante largo y además son derivados del Partido Nacional anteriormente y una serie de cosas más. Y tienes, más que partidos, tienes personalidades nuevas que arman partidos y que, bueno, se generan esta nueva dimensión de usar la fuerza más que el convenio o de alguna manera el consenso. En esto. ¿Cómo estás viendo esa situación Bueno, entre yo los creo- Kaiser, sí. Kast, Evelyn Matei, que pucha, no debe estar muy tranquila, supongo? Bueno, este es un fenómeno mundial, estamos claros. Sí, ¿Ah? es mundial. Que cuando tú has dejado pasar mucho tiempo sin solucionar un problema, siempre vienen las soluciones así como quien dice fáciles. ¿Ah? Entonces, yo tengo la fórmula para solucionar la delincuencia, hay que hacer esto. ¿Ah? Eso pasa en los diferentes países. Obviamente que Chile hoy día tiene un dolor muy grande, que es el tema de la seguridad, y tiene un segundo dolor, que es el tema del estancamiento, que ya se empieza a notar como dolor. O sea, hoy día es un hecho que la generación de nuestros hijos, digamos, va a vivir peor que la generación de sus padres. Eso es primera vez que pasa en 40 años. ¿Ah? Ya no van a poder comprarse una casa, se tienen que quedar a vivir con los papás mucho más años. Están en otra cosa, comprarse un auto, ¿no? Puro Uber. Han surgido otras cosas, pero la generación de los hijos está viviendo, le cuesta más difícil encontrar trabajo, está viviendo peor que lo que vivió la generación de los padres. Primera vez que eso pasa en Chile. Entonces, cuando tú tienes estos dolores tan grandes, siempre vienen personas que dicen, yo les tengo la solución. Pero la solución es mucho más compleja. ¿Ah? O sea, la solución al tema de la seguridad, obviamente que tú tienes que tener más cárceles y tienes que tener inteligencia policial, pero si tú no arreglas el tema de la educación en los sectores vulnerables para que esos niños no deserten y el narcotráfico no los reclute como soldados, no vas a parar la llave. Entonces son soluciones que son mucho más complejas. Y eso va a requerir un apoyo que vaya más allá. Y requiere más tiempo. Exactamente, requiere más tiempo, toma más tiempo, por tanto un gobierno no lo va a poder arreglar de la noche a la mañana, y va a requerir acuerdos en el Congreso para reformar las cosas. Oye, y desde todo esta materia que estamos conversando, ¿tú dirías que se va a producir una vez más el péndulo que se ha generado en los últimos 3 o 4 elecciones? 2 veces Sebastián Piñera, 2 veces Michelle Bachelet, entró después de Sebastián Piñera 2 Gabriel Boric. ¿Tú crees que el péndulo va para el otro lado ahora? Sí, va para el otro lado, pero
no a la velocidad que ha estado girando en el último tiempo. Porque tú tienes razón, o sea, a partir de Bachelet 1, digamos, cuyo gobierno terminó en marzo del 2010, ¿te acuerdas? Sí. Fue 2006-2010. Después vino Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, y el péndulo viró mucho, Boric. ¿Ya? Después de repente vino Kast, cuando ganaron la convención, ¿te acuerdas? El segundo proceso constitucional, que falló al final, para allá. Yo creo que ahora el péndulo se va a mover efectivamente de Boric hacia... Yo creo que más bien está en la zona centro-derecha. Eso es lo que yo quiero, ¿Ya tienes, creo. ¿ya tienes Pero por ahí- candidato o por ahí candidata va. tú o no? Sí, Eli Matei. Ah, bueno. Sí, sí. Evelyn Matei, bueno, le va a tocar enfrentar gente bien poderosa, digamos, por lo menos en las palabras. ¿Ya? Porque tú tienes a Kaiser, tienes a Kast, que son personas que, si es que una bondad en términos de comunicación tienen, es que no ocultan lo que piensan. Y es duro, como en este momento es duro y las decisiones que se proponen son duras. Y si que aparece algo medio feble, eso también pasa en el lado de la izquierda. Sí, lógico. Porque Las cosas pueden terminar estamos de en esta ese manera. mundo, digamos, en que las redes sociales influyen mucho. Estamos en lo que se llama la economía de la atención, que tú tienes tantos estímulos que si tú no dices algo como muy violento, por así decirlo, contra el otro, como que nadie te pesca. Entonces, O te ves débil. o te ven débil. Bueno, ese es el mundo de hoy, hay que vivir con ese mundo, pero yo quiero predicar en el sentido opuesto. O sea, decir, mira, aquí la moralización de cualquier lado no le conviene a Chile, porque no vamos a hacer lo que tenemos que hacer para desamarrar. Joaquín Lavín, te quiero agradecer por haber venido aquí a Última Mirada y tu libro ya está en circulación. Como se dice en las mejores librerías del país. Muchas gracias por Gracias, estar que con estés nosotros. muy bien. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos mañana. Chao.